Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio a este seminario virtual de historias de implementación de aborto y planificación familiar de calidad. A nombre de los organizadores, me gustaría darles la más cordial bienvenida y agradecer una vez más su interés por participar en este seminario virtual. Mi nombre es Alan Jarandilla Núñez, soy director ejecutivo de la Alianza Internacional de Jóvenes por la Planificación Familiar y en esta oportunidad estaré moderando esta sesión. Siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar, me gustaría repasar am, algunas indicaciones para este seminario virtual. En primer lugar, tomen en cuenta que este seminario virtual está siendo grabado. Vamos a compartir la grabación con ustedes en unos días después de este seminario. Y en segundo lugar, antes de finalizar el evento, vamos a tener unos minutos para poder responder algunas de sus preguntas. Entonces, si se les ocurre alguna pregunta durante el seminario virtual, no duden en compartirla en cualquier momento, pero para eso, por favor, les pedimos que escriban su pregunta utilizando la función preguntas y respuestas en Zoom. En Zoom hay un icono que dice preguntas y respuestas o QIA en inglés. Por favor, les pedimos que utilicen esa función para enviar sus preguntas y no la función de chat. Siguiente, por favor. Bueno, para brindar un poquito de contexto sobre este seminario virtual, sería importante mencionar que en 2021 la red IBP y Knowledge Success han desarrollado 15 historias sobre cómo las ONGs y organizaciones de la sociedad civil locales han adaptado y utilizado concretamente las directrices de la OMS y las prácticas de alto impacto en la programación de planificación familiar. Estas historias han sido lanzadas en inglés, español y francés. Posteriormente, en el año 2022, la red IBP y la Unidad de Prevención del Aborto Inseguro del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS han realizado una segunda ronda de historias, esta vez centrándose en cómo se han utilizado las directrices de la OMS para mejorar el acceso al aborto de calidad. Entonces, en esta oportunidad estamos realizando el lanzamiento de estas historias en español. En este seminario virtual cubriremos dos historias sobre aborto y dos historias sobre planificación familiar. Para iniciar este seminario virtual, primero escucharemos a Ulrika Rienstrom Loy, de la Unidad de Prevención del Aborto Inseguro, del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, para algunos comentarios de apertura. Ulrika ha compartido una grabación de video ya que lamentablemente no puede estar con nosotros en este momento. Buenos días y bienvenidos a nuestro seminario virtual, Historias de Implementación. En este seminario web de 60 minutos esperamos que aprenda cómo el acceso a servicios de aborto y planificación familiar de calidad marcan una diferencia en las vidas de mujeres y niñas de América Latina. Escucharemos historias de la vida real que destacan cómo las ONGs locales han adaptado y aplicado las recomendaciones de la OMS en sus diversos países y comunidades, todo para mejorar el acceso a servicios de aborto y planificación familiar. Abbiamo 4 organizzazioni di America Latina y loro han logrado convertir las directrices basadas en evidencia de la OMS en acciones concretas que apoyan la capacidad de acción y el derecho a la salud de las mujeres y las niñas. Comencemos el seminario web y escuchemos testimonios de cómo el acceso al aborto de calidad marca una diferencia en la vida de mujeres y niñas. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos hoy.
Bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a continuar presentando a nuestro primer expositor, Nicolás Giraldo de Profamilia. Eh, Nicolás Giraldo Chica es abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es coordinador de cambio político y legal de Profamilia, una asociación miembro de la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF por sus siglas en inglés, donde trabaja desde 2019. Su experiencia profesional se concentra en la defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, por medio del litigio, la consultoría técnica a organismos gubernamentales, la formulación de instrumentos de política pública y el activismo. Nicolás, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Alan. Y bueno, muchas gracias por la invitación a Profamilia para contar esta historia de implementación. Entonces, un poco lo que hoy queremos presentarles es cómo ha sido el proceso de transformación en Profamilia y cómo las guías de la OMS han servido en este proceso de transformación y como una herramienta para la incidencia en Colombia. Next, Caroline, por favor. Lo primero que quisiéramos contarles es un poco hoy cómo está el panorama del aborto en el país, un poco como ese contexto en el cual Profamilia como una organización, una asociación miembro de la IPPF se desempeña. Lo primero es saber que en Colombia recientemente tuvimos una despenalización hasta la semana 24, es decir, que no se requiere ningún tipo de requisito o certificación para acceder en este periodo del embarazo durante las primeras 24 semanas y después de ese periodo, en todo caso, las personas van a poder seguir accediendo bajo las tres causales que ya se habían fijado en el 2006. Eran tres causales, una que tenía que ver con el riesgo para la vida o la salud de la persona gestante o la mujer embarazada, la segunda que tenía que ver con la incompatibilidad de la vida fetal fuera del útero. Y la tercera cuando el embarazo era resultado de la violencia sexual, el incesto o la inseminación forzada. En Colombia podemos decir que gracias a estos avances jurisprudenciales de la Corte Constitucional se reconoce el aborto como un servicio de salud que es esencial, urgente, al que las personas tienen derecho a acceder. Y eso significa que está garantizado por el sistema de salud colombiano. Y en la actualidad, por ejemplo, está garantizada la gratuidad en el acceso y hay varias normativas y regulaciones tanto dentro del sistema de salud como en materia penal que tienen directrices, digamos, alrededor del tema del aborto para garantizar el acceso seguro. Next. Sin embargo, a pesar de estos avances tan importantes que hemos tenido en el país, las barreras persisten y de hecho el análisis de estas barreras para acceder al aborto fue o estuvo en el centro de la decisión de la Corte que la llevó a despenalizar el aborto hasta la semana 24. ¿Por qué? Porque la Corte encontró que a pesar de esos avances tan importantes que había generado la sentencia del 2006, seguía presentándose multiplicidad de obstáculos para que las personas ejercieran su autonomía reproductiva en las tres causales. Y esas barreras iban desde por ejemplo, el uso indebido de la objeción de conciencia, todas las particulares creencias y convicciones personales que se interponían en la debida prestación del servicio de salud, queriendo en algunos casos imponer este tipo de creencias para negar el servicio o incluso en casos más graves, llevando al maltrato de usuarias cuando el profesional de la salud no estaba de acuerdo con el servicio que solicita. También un alto índice de desconocimiento del marco jurídico y de los derechos, y este desconocimiento tanto de las personas en Colombia, es decir, aquellas personas que eventualmente pueden requerir el servicio de aborto, como de funcionarios y de todo nivel, tanto de justicia como del sector salud, que presentan esa ignorancia frente al marco jurídico. También un incumplimiento de los deberes que la Corte señaló frente a la regulación del aborto y es la garantía de contar con rutas y protocolos claros de atención dentro de todas las instituciones de salud para asegurar una prestación adecuada y la falta de acción por parte de las autoridades de salud para
para mantener y asegurar que todos los establecimientos de salud prestan el servicio. En todo caso, y como digamos, mira, o como conclusión, estas barreras a las que más afecta es a las mujeres y las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las más vulnerables? O, por ejemplo, ¿qué encontró la Corte en ese momento? Que son aquellas mujeres, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y para quienes estas barreras afectan de manera desproporcionada sobre el resto de mujeres. Y esto encontró la Corte era profundizado precisamente por la existencia del delito del aborto y por eso decidió la despenalización. Next. Y esto, bajo este contexto, este panorama, queremos contarles un poco de cómo llegamos en Profamilia a la construcción del programa para la prevención y atención del embarazo no deseado, un programa que está alineado con las guías de la OMS y que recoge muchos de los instrumentos y de las recomendaciones que ha generado la Organización Mundial de la Salud y que a su vez nos ha permitido impulsar la incidencia para la transformación del marco regulatorio en el país. Next. Entonces, contarles un poco que el programa PAENT o Programa de Prevención y Atención del Embarazo No Deseado tiene como finalidad mejorar la atención integral del aborto seguro. Y hablamos de atención integral justamente en línea con lo que encontramos en las directrices de la OMS como un servicio que incluye un conjunto de servicios y que busca a través de estos servicios garantizar un trato digno, humanizado, sin estigma, con la mayor calidad y con los estándares más altos en materia de tecnología y avances científicos. En Profamilia buscamos incorporar en el programa PAEND el enfoque de derechos humanos y enfoque de salud pública bajo tres pilares, que son los que vemos al lado derecho: la anticoncepción, la atención de violencias basadas en género y la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, bajo estos tres pilares buscamos que la atención del embarazo no deseado pueda acceder a todo el conjunto de servicios asociados y que puede requerir un embarazo no deseado. Y acompañado de un fuerte trabajo de información y educación integral para la sexualidad que busca también empoderar a las usuarias frente a sus derechos y a la exigencia de los mismos. Y con todo, digamos, entendiendo que nuestro modelo parte de un modelo centrado en la persona, es decir, un modelo que busca responder a las circunstancias y características específicas en que se encuentra cada persona y que requiere de acuerdo a sus particulares circunstancias. Ahí estamos hablando de la particularidad, por ejemplo, de identidades de género diversa, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras. Next. Y digamos que aquí lo que queremos mostrarles es un poco esos elementos claves o principales que coinciden dentro del programa PAEND o digamos, de la implementación de las guías de la OMS que pueden verse en el programa PAEND. Uno de ellos es cómo hemos buscado ampliar el rol de otros profesionales de la salud en la atención de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto. En este sentido, sabemos que la OMS recomienda, digamos, que hay distintos profesionales de la salud e incluso trabajadores comunitarios que pueden participar de la provisión de servicios integrales de aborto. Y eso incluye no solo la realización misma del procedimiento, sino la entrega de información basada en evidencia y oportuna. Entonces, en ese sentido, el personal de enfermería en Profamilia tiene un rol central en el programa PAEN. Son las y los profesionales de enfermería las que empujan las barreras y gestionan las eventuales barreras ante el sistema de salud, acompañando en todo el proceso a las usuarias en un acompañamiento frente a la atención integral del servicio de aborto. Esto nos ha llevado a una transformación interna, pero también externa, en la medida que hacia afuera le estamos proponiendo al país poder ampliar el rol del personal de enfermería
para provisión de abortos con medicamentos, un procedimiento muy sencillo que puede prestarse por el personal de enfermería y que estamos, digamos, impulsando a nivel nacional. También el programa PAEN incluye el uso obligatorio de la mifepristona como una apuesta por asegurar la calidad, eficacia y seguridad, sabiendo que aumenta la eficacia del procedimiento de aborto y que es, digamos, uno de los principales avances en materia de los procedimientos de aborto con seguridad. También desde el programa PAEN se ha implementado la telemedicina como una modalidad segura e innovadora que permite llegar a las poblaciones más vulnerables con procedimientos de aborto farmacológico hasta la semana 12 y con un acompañamiento constante del personal de salud. De igual forma, garantizamos los procesos de sensibilización constante y de formación a nivel interno de la organización para abordar el estigma y la discriminación y en general los imaginarios que persisten sobre el aborto en el país y que claramente pueden verse representados también en parte de nuestro personal. Por eso aseguramos políticas de formación continua y obligatoria sobre el aborto dentro de la organización. Adicionalmente, utilizamos una figura llamada gestores IBE, que es un rol dentro de las clínicas que busca brindar información y acompañar a cada usuaria en esa navegación dentro del sistema de salud que le permita contar con un servicio integral que responda a sus necesidades y que le ayude en ese entendimiento de todos esos trámites que puede significar el sistema de salud colombiano para acceder dentro de los 5 días que exige la norma para un procedimiento de aborto. Y finalmente también se incorporó estas recomendaciones de la OMS, la psicología como una opción y no como una obligación dentro de la ruta de atención de aborto. Algo que sin duda es muy significativo en la medida que responde también a las particulares necesidades de cada usuaria y que despatologiza un poco el servicio de aborto. Next. Y para cerrar, pues queremos mostrarles un poco esos retos y desafíos que quedan hacia adelante y varios de ellos, digamos, que se concentran en entender el incremento de acciones de grupos que se ponen a los servicios de aborto y cómo pueden afectar eso tanto a los prestadores de servicios de salud como a defensores y defensoras de derechos sexuales y reproductivos e incluso a las propias personas y mujeres que buscan el servicio de aborto. Esto, digamos que ha sido importante tenerlo en cuenta, en particular para nuestra organización, en la medida en que eh, pues, permite asegurar también una protección de la confidencialidad y de la seguridad holística de nuestras usuarias y de nuestro personal. También hay unos retos particulares en Colombia que, digamos, se busca abordar a través de la telemedicina y es esas brechas territoriales y poblacionales que presenta el país con la dificultad para acceder con oportunidad a servicios de aborto, esos grandes desplazamientos que algunas poblaciones deben hacer para llegar a servicios de salud con oportunidad. Y hay unos retos particulares con respecto a grupos poblacionales, por ejemplo, en el caso de población indígena, ciertas barreras que se presentan por la jurisdicción particular que tienen los pueblos indígenas en el país, que les es reconocida por la Constitución y cómo eso afecta regulaciones particulares que los pueblos indígenas pueden desarrollar sobre el acceso al aborto. De igual forma, el reconocimiento de las identidades de género no diversas para que las personas trans y no binarias con capacidad de gestar puedan acceder con el reconocimiento y la dignidad que merecen y asegurar la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. Es decir, que nadie más que una persona con discapacidad es la única llamada a decidir sobre la continuidad o no de un embarazo. Y el trabajo constante para la despenalización social del aborto. Next.
Y con esta cierro mi presentación y son esos aprendizajes que nos quedan de esta implementación de un programa como el programa PAEN, que es motivo de orgullo para la organización y que recoge los principales estándares de la OMS. Uno, hoy sabemos la importancia de entender los grupos que se oponen a los servicios de aborto y cómo eso impacta en la prestación de servicios de salud y cómo a su vez impacta en el estigma y el incremento de la desinformación alrededor de un servicio de salud como es el aborto. También de la importancia de generar estrategias para garantizar mecanismos de financiación a poblaciones vulnerables o en riesgo de vulneración de derechos, como la población migrante en Colombia y población indígena. También otro aprendizaje es la telemedicina como una herramienta muy poderosa para lograr llegar a las poblaciones más apartadas, pero asimismo a través de brigadas y servicios extramurales que permiten llegar aún a más poblaciones que quizá no cuenten con el acceso o la conexión a Internet. Y finalmente, la importancia de garantizar un enfoque de interseccionalidad en la atención del aborto para responder de manera adecuada a las particularidades de cada población. Lo que decíamos de población con discapacidad, población trans, no binaria y en vulnerabilidad socioeconómica. Y finalmente, el fortalecimiento de la EIS como una herramienta de transformación y de despenalización social del aborto. Muchísimas gracias. Next. Muchas gracias, Nicolás, por haber compartido la historia que llega desde Profamilia. Ahora, sin más preámbulo, me gustaría presentar a Irene Torres, la segunda panelista en la sesión del día de hoy. Ella es directora de la Fundación Octaedro en Ecuador y asesora estratégica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Tiene un PhD en promoción de la salud y tiene además publicaciones en BMJ Global Health, Health Policy and Planning, The Lancet Global Health, entre otros. Irene, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Alan. Gracias, colegas. Yo les voy a hablar de un trabajo de muchos años, de muchas organizaciones, especialmente o con un enfoque en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Next, please. Bien, en Ecuador, si ustedes saben la situación, nosotros tenemos la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes de la región. Las mujeres y las jóvenes y las mujeres son víctimas de violencia sexual, también de violencia gineco-obstétrica, por algunas razones, incluida el racismo. Esmeralda es una provincia con una alta población afroecuatoriana. Además, tenemos políticas que se han contradecido, se han sobrepuesto a lo largo de los años. En el 2011 había una estrategia nacional intersectorial de planificación familiar y prevención del embarazo adolescente, pero en el 2015 se creó el Plan Familia, que se centraba en la educación sexual basada exclusivamente en la abstinencia y en ciertos valores familiares. En el 2017, ya hacia fines del año, se regresa a la política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes en Ecuador. Next, please. La práctica de alto impacto en la que se enfocó esta iniciativa era la participación grupal comunitaria, de la cual ustedes tienen más conocimiento que yo, con un enfoque en anticoncepción, prevención de enfermedades transmitidas sexualmente, prevención de cáncer cervical por medio de la vacuna de HPV, la atención en el embarazo y el parto, al cual había poco acceso, sobre todo en grupos de edad jóvenes, más la violencia en el hogar, que es bastante generalizada y que en el informe de las historias de implementación incluía información sobre la práctica del incesto en la provincia de Esmeraldas, que es una práctica también generalizada y muy difícil de abordar, ¿no? Y esta participación grupal comunitaria se lograba tanto en el ambiente escolar y en el extraescolar. ¿Cuál fue el origen de esto? Debido a la alta prevalencia del VIH en Esmeraldas,
el plan de prevención de embarazo se empieza a aplicar justamente en esta provincia, con este enfoque, ¿no? Por eso en la foto ven Movilízate, que era este grupo de jóvenes promotores de salud que se enfocaban originalmente en el VIH. Y había un mecanismo de coordinación instalado que existió desde antes del terremoto del 2016, durante el terremoto, que incluía diferentes sectores, en el cual el Ministerio de Salud tomaba el liderazgo porque el enfoque era de salud. Entonces hubo apoyo técnico de OPS-OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de los Ministerios de Educación, el Ministerio de Inclusión Social y Económica, dentro de la ciudad de Esmeraldas, que es donde se dan citas siempre, ¿no? Se trabajó un enfoque en dos ambientes. Por un lado, el servicio de salud, que haya el método de anticoncepción disponible, que haya la vacuna contra el virus del papiloma, que haya métodos de prevención de enfermedades transmitidas sexualmente, y la atención en el embarazo y el parto, como decía originalmente, pero también se trabajó mucho en la violencia entre pares y la violencia en el hogar. Siguiente, por favor. Si tienen sus teléfonos disponibles, pueden hacer usar el código QR para ver la metodología. La metodología Ruran Capac, para hacerlo, promulgaba mucho la comunicación muy activa entre los pares y que se trabaje mucho el proyecto de vida de los jóvenes. Este código QR es muy reciente porque el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, primero fueron adoptando la metodología que ya existía y ya la oficializaron muy recientemente, porque la metodología es usada desde el 2013. Entonces, como les decía, se basa en una participación muy activa donde los jóvenes son los mismos facilitadores. Y el énfasis es en esta toma de decisiones de vida, ¿no? Cuándo empezar una vida de pareja, cómo llevar la relación de pareja, porque en Esmeraldas se empieza esta vida de pareja muy tempranamente, en el colegio. Next, please. Entonces, el impacto de esta iniciativa directo, digamos, se medía, por ejemplo, en el número de partos. Se esperaba que haya 1.543 partos en jóvenes en el 2019 y ese año solo hubo 230 partos, entonces se consideró que la iniciativa fue un éxito. Se esperaba que para el 2020 la tasa baje del 25.9% al 11.3%. Llegó la pandemia y estas mediciones ya no se realizaron. Aparte del reto de disminuir los partos, quedaba el reto de la muerte materna. En el 2021, en Ecuador, todavía las niñas y adolescentes menores de 19 años representaron el 8% de las muertes maternas en Ecuador. Ese es un pendiente de esta iniciativa. Next, please. Impactos más amplios, directos e indirectos, es el trabajo directo con los estudiantes en los colegios, con los profesores, con los centros de salud, con los empleados del centro de salud, desde el guardia que tiene que brindar una bienvenida al joven al llegar al centro de salud, orientarle a dónde debe dirigirse, al espacio que se ha creado para atención a jóvenes o adolescentes, perdón. Y el impacto indirecto de los otros estudiantes que no iban directamente a los talleres, pero que eran estudiantes de la institución educativa, los profesores que eran parte también de la institución educativa y otros trabajadores que no estaban involucrados directamente porque pertenecen a otras áreas, pero que estaban en los centros de salud donde esta iniciativa se estaba implementando. Next, please. El lineamiento de la Organización Mundial de la Salud que se utilizó, como está citado justo en el manual de Ruran Capac, si se lo bajan, es de la guía de la Aceleración Mundial de las Medidas para Promover la Salud de los Adolescentes. También se usó la guía anterior del 2011 con las orientaciones para aplicación en los países. El mayor enfoque para el sistema de salud fue los espacios para jóvenes, con la orientación, como decía yo, desde el guardia. En el Ecuador hay guardias en los centros de salud, desde el guardia del centro de salud que da la bienvenida al joven, hasta también estos otros temas extramurales de violencia en el hogar y de la relación de pareja. Y desde el Ministerio de Educación, sobre todo,
el proyecto de vida, el llamado proyecto de vida y las horas dedicadas a esa discusión dentro del establecimiento educativo. Next, please. Y con esto termino. Quería ser breve también para que todos mis colegas puedan terminar de compartir sus experiencias. Gracias. Muchísimas gracias, Irene, por compartirnos la historia que llega desde la Fundación Octaedro en Ecuador. Am, Muy brevemente, por favor, recuerden enviar las preguntas que tengan utilizando la función QIA en Zoom para poder responderlas después. Ahora me gustaría invitar a Susana Chávez de Promsex. Ella es obstetricia, partera universitaria, que tiene una maestría en salud pública y becaria del Instituto de Políticas de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de California en San Francisco. Ha integrado diversos comités de expertos, tanto a nivel nacional como internacional. Por favor, Susana, el micrófono es todo tuyo. Sí, gracias. No sé, ¿se está viendo? Creo que mi imagen no, ¿no? A ver. Sí, sí se ve Eh, perfecto. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, Alan, muchas gracias por la introducción, gracias a la OMS, a mis colegas que me acompañan en este espacio y además por este esfuerzo de hacer este webinar y sobre todo que se realice en español. Nuestra historia se refiere al proceso de aprobación de las guías nacionales de atención de la interrupción del embarazo no punible, algo que debió ser parte de nuestra política pública, pero que implicó de un largo debate más de una década. Las directrices de aborto seguro tuvieron un rol muy importante, pues nos permitió llenar un vacío que nuestras políticas sanitarias habían obviado, a pesar que nuestras leyes sí contemplaban situaciones de aborto no punible. Aunque la lucha por el aborto tiene más de 4 décadas en el Perú, la historia por el derecho al aborto no punible recién empieza en el año 2000. Pues en ese entonces Perú, como la mayoría de países de América Latina, incluía alguna causal de aborto no punible. Sin embargo, esas atenciones eran muy poco accesibles, vulnerando derechos que nuestras propias leyes ya reconocían. Si bien ahora las cosas han cambiado y hay más países que incluyen el aborto, el caso de Uruguay, Colombia, que nos acaba de presentar nuestro colega Argentina, parte de los estados de México, en el Perú la situación sigue siendo la misma que hace 100 años. Por lo que las directrices de la OMS es un instrumento fundamental para introducir el aborto y hacerlo seguro en un contexto donde todavía está en plena disputa. La primera, por favor. Next. Nuestra historia empieza en el año 2001, cuando una adolescente de 17 años, a la que se llamó KL, se le obligó a dar a luz un feto anencefálico. Pues a pesar que el daño a la salud mental estaba plenamente demostrado, este caso mostró que a pesar que nuestras leyes contemplaban que el embarazo no debería poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres, esto no se cumplía. Y las mujeres eran obligadas a continuar con sus embarazos sin considerar el riesgo. Esto ocurría bajo el argumento que no existía una reglamentación que guíe esos procedimientos, por lo que la guía de clínica y de políticas para la atención del aborto seguro, que se publicó en el 2003, llenó un vacío y fue clave para la incidencia de quienes señalábamos que casos como KL no deberían producirse. Next, por favor. Lamentablemente, 3 años después, hubo un nuevo caso. Una niña a la que se le llamó LC, de solo 13 años, víctima de violación sexual, que ante un embarazo quiso quitarse la vida arrojándose de un edificio. En ese entonces, la niña tenía 6 semanas de embarazo y requería urgentemente atender el desplazamiento de la vértebra cervical que había sufrido. Los médicos, lejos de auxiliarla para evitar un mayor daño neurológico, decidieron no intervenirla bajo el argumento que había que proteger al feto. Este caso nos sirvió para tomar conciencia de las miles de mujeres, pero sobre todo de las niñas que se ven forzadas a continuar con sus embarazos aun cuando la ley las protege.
Y fue cuando empezamos a documentar de manera sistemática si los establecimientos estaban o no aplicando las recomendaciones de la OMS. Next. Fue un tiempo dedicado a producir información, análisis jurídicos de salud pública, a compartir evidencias con toda clase de decisores y líderes de opinión. La comunidad médica, a través de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, tuvo un gran papel en la defensa del aborto y fueron voceros indiscutibles del debate público. También, en alianza con otras organizaciones feministas, promovimos que más hospitales generen sus propios reglamentos, llegando así a un total de 18 hospitales a nivel nacional. Y aunque la experiencia fue muy buena, las autoridades no nos hacían mucho caso y tampoco atendían el grave daño que LC había sufrido, a quien en ese momento ya se le diagnosticó paraplegia, pues ella tuvo una pérdida espontánea a las 20 semanas y recién allí se la pudo intervenir. Esto nos llevó a representar a LC, llevando así el caso al Comité de Derechos de la Mujer, CEDAW. Este comité, al igual que el Comité de Derechos Humanos que dictaminó el caso KL, señalaron que a LC se le habían vulnerado sus derechos, que se le había originado un grave daño y permanente, que era prevenible y que la negativa del aborto además calificaba como tortura. Fue así que 12 años después, así de largo fue el proceso, el Estado finalmente brindó disculpas públicas a LC, reconoció una reparación económica y aprobó la Guía Nacional de Interrupción del Embarazo para que todos los hospitales del Perú, públicos y privados, atiendan justamente esta necesidad de aborto no punible. Para lograr esto, la Guía de Aborto Seguro, ya en su segunda edición, fue la base, pues aunque nuestra guía lamentablemente no alcanzó los estándares que proponía la OMS, sí fue un recurso para sustentar y defender la imperiosa necesidad y la vida de las mujeres. Next, por favor. En tal sentido, si yo tuviera que hacer un balance de los logros que nos han permitido las directrices de la OMS, señalo las siguientes. Nos ha dado el concepto de aborto seguro, desmitificando así la idea que el aborto tiene que ser peligroso. Nos ha dado estándares de calidad que incluyen los derechos humanos de las mujeres y su capacidad de tomar sus decisiones. Nos ha dado la certidumbre a los profesionales de salud, yo soy profesional de salud, que casi todos hemos sido formados además con la idea que el aborto es un delito, y la guía nos ha permitido incorporar el aborto en una visión integral de salud sexual y reproductiva y con ello sacarnos de la esfera de la criminalidad que tanto daño hace a nuestras carreras. Nos ha dado también el hecho de poner en práctica los avances científicos que ya tienen otros países que permiten el aborto y nos ofrecen modelos que nos han desmedicalizado su atención, ampliando su accesibilidad. Y finalmente nos ha fortalecido en nuestra persistencia, pues cada vez que se publica el aborto, la guía se renueva y además van generándose nuevas tareas. Producto de esta experiencia, tenemos algunas recomendaciones que nos gustaría plantear. Seguimos armonizando las políticas nacionales con las recomendaciones globales existentes. Proponemos que el aborto seguro estén incluidas en las políticas públicas. Es parte de obligar a los estados a reducir la discriminación contra las mujeres. A esto ha contribuido el caso KL, el caso LC, el caso Camila, Mila y otros litigios de América Latina. Y esto creo que nos va avanzando en una idea totalmente distinta. El segundo aprendizaje son las alianzas con los profesionales, especialmente con las asociaciones médicas y aquellas que abocan por las políticas basadas en evidencias que además nos permiten ir avanzando en temas básicos de salud pública. También un tema importante es entender la legitimidad de la OMS
y las otras organizaciones de Naciones Unidas. Nosotros utilizamos las publicaciones oficiales y eso nos dio una gran fuerza para seguir avanzando. El tema del monitoreo y el cumplimiento del acceso es un tema fundamental que hemos aprendido en América Latina y creo que es una tarea que no deberíamos dejar detrás. Y finalmente, creo que todos estamos abonando a la lucha contra la estigmatización, pues esto abona que tengamos mecanismos y estrategias efectivas de comunicación basadas en derechos reconocidos, diferenciando aquellas preguntas o temas que no necesariamente apuntalan el derecho de las mujeres, sino más bien que tienen que ir dándonos nuevos parámetros de derechos humanos y que finalmente estamos aquí para seguir avanzando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por compartir esa historia. Ahora vamos a continuar con la siguiente historia que llega desde Mexfam. Y voy a presentar a Lorena Santos, quien es maestra en estudios de población y desarrollo regional con especialidad en sociología de la reproducción. Actualmente es directora de operaciones de las gerencias de investigación, programas sociales, educación e incidencia de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar. Lorena, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Desde la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, conocida como Mexfam, es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes nuestra historia, una historia de implementación de tiempo atrás. Deben saber que Mexfam es una organización de la sociedad civil que nace en el año del 65, y esto lo menciono porque parte de la historia que les vamos a presentar de Farmacias Solidarias ha sido el resultado de la experiencia del trabajo en territorio. Mexfam tiene un trabajo de base comunitaria sólido y participativo, en donde buscamos, con base en evidencia, desarrollar implementaciones pertinentes centradas en las personas y en aquellos agentes comunitarios en los que estamos buscando incorporar en un entorno más de autocuidado, de cuidado de la salud sexual y reproductiva, y en este caso de cuidado del aborto. Nuestros programas sociales desarrollan una serie de proyectos en donde cada uno de nuestros proyectos nos permite ir abonando a la innovación y a la pertinencia del trabajo que hacemos en territorio, por lo cual esta estrategia de Farmacias Solidarias es una estrategia que se instala como tal en nuestra implementación cotidiana de la institución. Next. A modo de antecedentes, nuestro trabajo basado en evidencia, pues nos decía ya desde los años 80, 90, en fuentes oficiales y propias, que la farmacia era el primer punto de acceso al que acudían las personas jóvenes y adolescentes por un anticonceptivo. En esos años había un débil trabajo por parte del sistema de salud pública en materia de servicios amigables, y es justamente cuando nosotras desarrollamos este trabajo denominado Farmacia Amigable, que se implementaba en nuestro programa Gente Joven. En 2014, buscando ser pertinentes con el entorno, hicimos un rediseño de la estrategia. Esta estrategia hoy por hoy se llama Farmacias Solidarias y justamente buscaba ir cerrando este circuito entre no nada más que el farmacéutico diera información, no nada más que el farmacéutico diera orientación, consejería, porque también los farmacéuticos, el entorno fue cambiando, ya no tenían ese tiempo. Ahora vemos que las farmacias venden de todo tipo de productos, no nada más medicamentos anticonceptivos o misoprostol, sino que venden varias cosas, y el tiempo que le pueden dedicar, el tiempo eficiente de calidad que le pueden dedicar a una persona no es el que quisiéramos, ¿no? Entonces, en ese entonces, en 2014, rediseñamos la estrategia con un estudio que justamente documentamos en 2021, y ustedes pueden encontrar toda la metodología y los pasos en el sitio web del IBP, para el fortalecimiento de las capacidades en farmacéuticas, específicamente en materia de anticoncepción. En el 2020, justamente surge la innovación. Perdón, pero es que ando un poco agripada. En 2020
la institución innova en esta propia estrategia para justamente ante el reto. Recuerden, en ese periodo estábamos en el periodo más crítico de la pandemia, en aislamiento, y las farmacias recordarán que fueron los únicos puntos de servicios de primera necesidad que no cerraron. Nunca cerraron, al menos en México, y asumimos el reto de adecuar la estrategia para facilitar el acceso al aborto seguro en las comunidades donde trabajamos. De manera muy resumida, en 2023 comienza lo que llamamos el escalamiento. Tenemos más o menos poco más de 28 programas en el país y empezamos a transferir la metodología de trabajo. Esta diapositiva lo que quiere dar cuenta es que llevamos trabajando esta estrategia de farmacias solidarias desde hace poco más de 21 años basados en evidencia. Next. La pertinencia propiamente de la estrategia, actualmente sabemos que en el dato más reciente de 2014 en fuentes oficiales, justamente lo que nos decían es que la farmacia es el segundo punto de servicios al que siguen yendo las personas, ya sean adolescentes, como pueden verlo por grupos de edad en este gráfico, sigue siendo el segundo punto al que van los adolescentes, las personas jóvenes y ya adultas a adquirir algún anticonceptivo. Pero también es el punto al cual pueden acceder también al misoprostol. Next. También nos dimos cuenta que en las farmacias, en los diferentes estudios a los que hago referencia en esta diapositiva, la farmacia distribuye anticoncepción de emergencia, pastillas anticonceptivas, las inyecciones, se puede acceder a preservativos y se puede acceder a misoprostol. Una de las cosas que también indagó el equipo de investigación de la institución es que las farmacias venden el misoprostol, pero no tenían información suficiente de cómo recomendarlo e incluso no sabían que lo podían vender sin receta. La estrategia como tal aborda 4 campos: las creencias, los conocimientos, lo que se hace propiamente en la implementación y, para cerrar el circuito, lo que promueve propiamente el farmacéutico para vincular con los puntos de servicios disponibles en la zona donde está trabajando, ya sean servicios públicos o servicios propios de MexFam. Para el caso específico, cuando adaptamos el trabajo de la farmacia solidaria hacia el aborto seguro, pues tuvimos que dar un trabajo mucho más cercano por parte de nuestro equipo de promotoras y coordinadoras, y se cerraba muy claramente el circuito desde el acompañamiento que da la promotora a cada una de las usuarias que se referían a una farmacia capacitada, o viceversa, que la farmacia capacitada vendía el misoprostol y refería a la promotora de MexFam para el acompañamiento correspondiente. Sí, next. Los momentos de la intervención propiamente son 5, si tuviéramos que estarlos ubicando. En primer lugar, tenemos una caja de herramientas en donde se explica el paso a paso de cómo hacer un barrido y mapeo comunitario para identificar estas farmacias. Estas farmacias, qué tipo de anticonceptivos venden, cuáles son los más demandados, cuáles son los más ofertados o vendidos por ellos, qué vinculación tiene esta figura con los servicios que están disponibles, pero también que el propio farmacéutico se pueda identificar como un agente comunitario en salud, que es una de las pautas y de las buenas prácticas que debemos de tener, ¿no? Identificamos muchas veces que los farmacéuticos solo se veían como vendedores y no como este actor comunitario que es clave para el acceso en la toma de decisiones de una mujer, de una persona gestante o de una persona adolescente para el acceso a un anticonceptivo. Se hacen las gestiones en campo propiamente por nuestro equipo de promotoras y promotores comunitarios. El trabajo es cara a cara, en mostrador, acorde a los tiempos específicos del proveedor de la farmacia. Así que debemos de tener tiempo suficiente para poder hacerlo y equipo y fuerza. El diagnóstico está integrado por una serie de herramientas, ya sea que queramos detectar, trabajar específicamente sobre las necesidades que tiene el farmacéutico en salud sexual y reproductiva en materia de anticoncepción, o específicamente en aborto, o lo que hacemos en MexFam de manera integral, porque las intervenciones para nosotras son integrales. De nada sirve que desarrollemos una intervención específica, aislada de anticoncepción, cuando lo que hemos aprendido es que están vinculadas
generadas. Y una de las cosas y de los hallazgos que el equipo de investigación encontró a partir de la implementación de farmacias solidarias al aborto seguro, justamente fue esa, que los farmacéuticos cambiaban también, transformaban sus creencias con relación a la anticoncepción. Como ya les decía, el entrenamiento es propiamente en mostrador, se tiene una guía de entrenamiento, el equipo de programas sociales, el cuerpo técnico ha desarrollado todo un contenido curricular que muestra sesión por sesión lo que en mostrador nuestro equipo de implementadoras desarrolla con el farmacéutico. Y también reciben una acreditación por parte de MEXFAM. Se les da un certificado como tal que las hace acreedoras como farmacias solidarias en el aborto autogestionado. El seguimiento y la entrega de materiales, es decir, el equipamiento que le podamos dar a la farmacia y el seguimiento, no nada más a las usuarias, sino también al farmacéutico, es clave para el éxito de la intervención. Evidentemente, esta intervención, cada uno de los momentos es monitoreado y evaluado y genera insumos para la documentación de las lecciones aprendidas en el proceso. ¿Sí? Next. La caja, aquí muestro básicamente la caja de herramientas y a una de nuestras queridas compañeras que pues la verdad dio todo el trabajo y una motivación esencial en el trabajo en mostrador que hacía con las farmacias en el estado de Michoacán. Tenemos la guía operativa de implementación, los materiales de apoyo, la metodología propiamente de capacitación y los criterios que acreditan a una farmacia como tal. Next. Ok. Los criterios de acreditación son importantes y son básicamente 5. Uno, que está capacitado el farmacéutico, que concluyó todas las sesiones de capacitación en mostrador, que vende insumos tanto de misoprostol como anticonceptivos, que informa sobre misoprostol, sobre anticonceptivos y pruebas de embarazo a sus clientas, que vincula y refiere a los puntos comunitarios de MEXFAM, promueve con los agentes comunitarios y promueve también nuestra línea de ayuda telefónica que tenemos en la institución desde hace ya más de 5 años. Reporta y registra propiamente en formato la venta que tiene de las referencias de las clientes. Next. Y bueno, aquí una muestra de los materiales principales, ya sean folletos, de la línea de ayuda que tenemos en la institución, a la cual también nos llaman de cualquier parte de América Latina. Y bueno, del lado izquierdo se muestra el rotafolio demostrador que se le entrega al farmacéutico, a la farmacéutica, y es el apoyo en la capacitación, y un separador de libros que básicamente pareciera una tontería, pero en realidad era clave para nosotros que supiera el farmacéutico que el misoprostol es un medicamento que se vende sin receta médica en México, lo que facilitó mucho la intervención. Next. Y bueno, nada más queda agradecer al equipo de brigadistas que son quienes hacen posible el trabajo en MEXFAM y quienes a mí me toca ser portavoz del trabajo maravilloso que hacen en territorio y cara a cara para generar un entorno más habilitante y de cuidado en materia del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. Sí, next. Gracias. Next. Muchísimas gracias, Lorena, por haber compartido la historia que llega desde Mexfam. Ahora vamos a pasar a bueno, en vista del tiempo, va a ser una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Así que, primera pregunta eh, para cualquiera de los panelistas es, ¿cuáles son los desafíos o las oportunidades que se han presentado al momento de adaptar las directrices, las recomendaciones globales de la OMS en el ámbito local? ¿Y cómo han podido superar esos desafíos o capitalizar sobre esas oportunidades?
El micrófono está abierto para quien quiera contestar. Yo tomaría la palabra. Gracias, Alan, por la pregunta. Para Mexfam, em, cada persona en los entornos comunitarios es una oportunidad de colaboración. Y creo que eso nos hace un llamado constante y una invitación, las pautas y las prácticas de alto impacto de la OMS. Justamente encontramos en todos estos documentos un marco de referencia que le da sentido a la implementación que venimos desarrollando. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil desarrollamos estrategias, implementaciones fabulosas que les hace falta este elemento de contexto o de validación conceptual, porque muchas veces no tenemos el tiempo o el equipo para que esté haciendo toda esa revisión. Y también nos da pautas orientadoras para estructurar nuestro trabajo. El trabajo que venimos haciendo en Mexfam con las farmacias solidarias desde hace ya más de 21 años, justamente nos ha permitido este trabajo ir estructurando, ir desarrollando contenido y fortaleciendo a nuestros equipos en la implementación en territorio. A mí me gustaría agregar algo. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. yo creo, sí, no sé qué tengo como la imagen que no puedo mirarme, pero en fin, acá estoy. Sí, de hecho creo que una de las oportunidades valiosísimas que nos ofrece este tipo de instrumentos es la validación, la existencia de evidencias, el fortalecimiento que nos permite justamente discutir con evidencias y darle fortaleza a las distintas acciones que vamos promoviendo, porque no son temas simples, porque son temas altamente complejos que en nuestros países todavía no se entiende, en el cual todavía no se admiten los derechos de las personas para tomar sus propias decisiones. Entonces, validar con evidencias resulta fundamental para justamente generar una corriente de opinión, un sentido común y sobre todo un nuevo sentido de la conversación. Creo que por ahí va también este aporte importantísimo. Mm, no sé si Perfecto. puedo intervenir. Claro que sí. Sobre tu pregunta también quisiera adicionar uno de los retos que hemos identificado, digamos, para la implementación de las guías de la OMS. Por un lado, es como esa disparidad o esa diferencia que puede haber con la regulación interna que tenemos en el país, pero al mismo tiempo es una oportunidad en la medida en que la OMS, con el nivel, digamos, de vinculatoriedad que puede significar una recomendación que ella hace, puede, y es lo que nos ha servido para empujar desde la incidencia la transformación, por ejemplo, de la ampliación de los roles de trabajadores de la salud en la provisión de aborto. Actualmente en el país solo se permite médicos, pero justamente con el respaldo de las guías de la OMS se está trabajando para transformarlo y ampliarlo a otros roles de los profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta está relacionada con recomendaciones para otras organizaciones de la sociedad civil, otras ONGs. Irene, ¿qué recomendaciones darías tú a otras organizaciones que quieren implementar una intervención adaptada localmente, basada en las recomendaciones de la OMS sobre planificación familiar y aborto? Gracias, Alan. En el caso de Ecuador, con la creación de la metodología Rurancapa, las diferentes organizaciones encontraron un punto en común en el que no se decía solo los lineamientos de tal organización o tal agencia de las Naciones Unidas,
sino hay una metodología propia que se ha desarrollado en Ecuador y que se puede implementar por diferentes organizaciones en conjunto. Entonces eso permite que se adueñe los colegios, los ministerios y las mismas agencias de Naciones Unidas sin que haya un conflicto de decir estamos siguiendo un lineamiento específico. Esto exige más trabajo porque hay que crear la metodología, pero luego te ahorra muchísimo tiempo de una posible negociación entre agencias, entre ministerios y entre organizaciones. Entonces, esa sería la recomendación esencial. Perfecto. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, en vista del tiempo, vamos a ir cerrando este seminario virtual. Por favor, next. Este seminario virtual está organizado por la Unidad de Prevención del Aborto Inseguro de la OMS en colaboración con la red IBP. Si les gustó este seminario virtual y les gustaría participar en eventos similares que cubran la atención del aborto y otros temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, asegúrense de convertirse en miembros de la red IBP. Es gratis y tarda tan solo unos minutos. Pueden registrarse visitando este link que aparece en la pantalla y así van a poder recibir información sobre futuros eventos que sean similares a este seminario virtual. Next. Además de las historias que han podido escuchar el día de hoy, hay otras 16 historias de implementación que están disponibles ya en el sitio web de la red IBP. Pueden descargarlas a partir de los enlaces que están en pantalla en este momento. En total son 5 las historias que están concentradas en la atención de calidad del aborto y son 15 las historias sobre planificación familiar. Todas estas historias destacan formas inspiradoras y muy creativas en las que las directrices de de la OMS se han traducido en acciones concretas y en última instancia han mejorado la salud y la vida de las mujeres y niñas en diferentes partes del mundo. Una vez más agradecer a la red IBP y a la Unidad de Prevención del Aborto Inseguro de la OMS por la organización de este seminario virtual, especialmente en español, ya que las personas que somos hispanohablantes sabemos que este tipo de espacios son bastante reducidos. Muchísimas gracias una vez más y a todas, todos ustedes que han asistido a este seminario virtual, igual agradecerles por el tiempo que han dedicado para poder escuchar estas maravillosas historias. Hasta otra oportunidad.